días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en la revista Contralínea hicimos una revisión al pasado de José Ángel Gurría, este político priista que fue designado para elaborar el proyecto de nación de la derecha rumbo a 2024 y pues entre otras cosas lo que ya se había documentado pues es que este personaje pues fue designado en 1998 por Ernesto Zedillo como su secretario de Hacienda en enero de 1998. Esto significó que fue el principal operador de Zedillo para concretar lo que finalmente ocurrió en diciembre de ese año, que fue la legalización de este gran latrocinio, el FOBAPROA. Pero no solo eso, además desde la OCDE, como líder de esta organización internacional, pues impulsó y apoyó firmemente las políticas y sobre todo las reformas estructurales del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, que entre otras cosas pues acabaron privatizando lo que en otros momentos jamás hubiéramos pensado, que fue los yacimientos petroleros, todo lo que ocurrió con las bombas petroleras. Este personaje pues vive del erario de la nación. Nacional Financiera, esta banca de desarrollo NAFIN, le paga mes con mes 124,000 pesos de su pensión vitalicia que obtuvo desde que tenía 43 años. Las personas pues saben que es muy difícil jubilarse, incluso cuando tienen 65 años. Por los años que se requieren, este personaje se jubiló a los 43 y mes con mes recibe esto. ¿Qué significa? Que en 2023 le va a pagar el pueblo de México 1,5 millones de pesos. Es además un representante claro de los intereses de la oligarquía. En el caso del FOBAPROA ya sabemos que se va a terminar de pagar, si tenemos suerte, los mexicanos hasta 2042 y que el monto pues ya supera los 3 billones de pesos. Eso pues es una clara y auténtica criminalidad de estos oligarcas que le endosaron al pueblo de México las deudas de banqueros y grandes empresarios. Presidente, preguntarle por qué este pensamiento conservador y su modelo económico capitalista neoliberal siempre acaba lastimando a los más pobres y beneficiando a los que más tienen. Las grandes transnacionales, los banqueros, los empresarios, los políticos que tienen un acumulado de riqueza pues que ni siquiera en 2, 3, 4 generaciones se terminarían. Incluso si no trabajaran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, no acabarían con su riqueza y siempre son los que se benefician de este modelo económico. Y también preguntarle cómo explicarnos el pueblo de México que no tenga ni una pizca de humanismo ni de decencia para devolver lo que no les corresponde. Gurría no ha renunciado a esta pensión vitalicia que le paga el pueblo de México, ni siquiera en situación de pandemia y ni siquiera por un poco de vergüenza por haberle endosado esta gran deuda del FOBAPROA a los mexicanos. Bueno, es una cuestión de el pensamiento, la idea que se tiene sobre las cosas, lo que se puede también describir como convicción o creencia. Hay personas que consideran que lo más importante es el dinero, es lo material. Y toda su vida la llevan a cabo con ese ideal por delante, el dinero. Y se puede volver algo enfermizo, enajenante.
así está en la historia. Cuando estaban excomulgando a Hidalgo, el padre de nuestra patria, los oligarcas, a través de sus representantes, Hidalgo les dijo que su único Dios era el dinero. Y antes, cuando nos invadieron, se llevó a cabo lo que se conoce como conquista, el motivo principal era el oro. Fue la primera fiebre del oro en América. Y hay muchas crónicas de la manera, ¿no?, en que los primeros conquistadores se volvían locos por el oro. Nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro, se llegó a decir en las crónicas. Y esa mentalidad pues se mantiene. Hay quienes piensan que eso es la felicidad. Yo por eso sostengo que la felicidad no es acumular dinero, bienes materiales, que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Pero son dos visiones distintas. Claro, hay también niveles. Hay gente muy ambiciosa, y hay quienes son menos ambiciosos, porque una cosa es un oligarca y otra cosa es un empleado de la oligarquía. Hay también niveles. Esto se veía con mucha claridad durante el Porfiriato, ¿no? Los de arriba, luego los científicos, luego los periodistas del régimen, luego funcionarios al servicio del régimen. Siempre hay eso. Don Jesús Silva Verso decía que habían funcionarios que se hacían ricos de la noche a la mañana, y decía algo, agregaba, y lo peor de todo es que no pierden ni siquiera su credibilidad, su prestigio. Y así nos acostumbraron en todo lo que tiene que ver con la política. No así nuestro pueblo, que siempre ha sido un pueblo honesto. Pero arriba, sí, en la llamada clase política,
se veía normal. Por eso algunos llegaron a pensar de que eran tontos los que llegaban a un cargo y no aprovechaban y no se enriquecían. Durante todo el periodo neoliberal que acaba de pasar, no se hablaba de la corrupción, no era tema de discusión, de debate, de cuestionamiento. No aparecía en los periódicos ni siquiera la palabra corrupción. Búsquenlo, es fácil hacer un ejercicio. Agarren el Reforma, agarren el Universal, cualquier periódico, y busquen en las notas, en los articulistas, cuántas menciones hay a la corrupción. Es una tesis para los estudiantes de comunicación social o de periodismo. Nada más es ir a una hemeroteca, agarrar un periódico completo, 36 años. Claro, eso sería en el caso del Universal. En el caso del Reforma, que lo fundó Salinas, sería de entonces a la fecha, creo que menos de 36 años, pero se van a dar cuenta de que lo que era el principal problema de México, la corrupción, no se trataba, no estaba en la agenda pública. Porque pues era parte del sistema, era la manera en que funcionaba el sistema, y obvio esto llevaba a que se acumulara riqueza en unas cuantas manos y el pueblo se empobreciera. Siempre he dicho de que en la teoría política, en las ciencias sociales, se enseñaba marxismo y se decía que el capital se acumulaba porque el burgués explotaba al proletario. Y pagaba sueldos o salarios bajos y se quedaba con toda la ganancia, y esa plusvalía se acumulaba en unas cuantas manos, y así funcionaba el sistema capitalista. Bueno, eso en México no aplicaba del todo. Aquí las grandes fortunas no se hicieron de esa manera. Aquí las grandes fortunas, con honrosas excepciones, se hicieron al amparo del poder público mediante la corrupción. O sea que la teoría marxista clásica no aplica del todo para el caso mexicano, y creo que tampoco para otros casos. Claro que es algo muy bien sustentado en la ciencia social, pero lo de México es algo peculiar. Aquí la corrupción era decisiva. Si nosotros tenemos buenos resultados
en cuanto al combate a la pobreza y disminución de la desigualdad es porque nos hemos dedicado a combatir la corrupción, a no permitir la corrupción, a desterrar la corrupción. Y eso es lo que nos ha sacado adelante. Siempre he dicho, si nos preguntan en qué consiste la estrategia del gobierno actual y me piden que lo diga de manera breve, respondo: en combatir la corrupción. Y todo lo demás que es importante, ante esto que es fundamental, resulta accesorio. Es que la corrupción era más que una pandemia, era la peste que azotaba, que acababa con todo, lo que daba al traste con todo. Entonces, por eso suceden estas cosas. Y lo que dices de Gurría, pues te puedo decir, sí es lamentable. Yo no solo pensaría en su pensión, en el papel que jugó cuando fue aprobado. No. Lo que es sorprendente, que es único, excepcional, es que ahora él sea el que encabece al grupo que va a elaborar el proyecto del bloque conservador. O sea, eso es lo que resulta inexplicable. ¿Por qué? ¿Que no pudieron encontrar a otra persona? O sea, sí está mal lo de la pensión, sí está mal, ¿no? Desde luego, el que haya ayudado para que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública, como el FOBAPROA, cuando era secretario de Hacienda, que es una deuda en efecto de 3 billones de pesos, porque rescataron a los de arriba, a los allegados, a los de mucha influencia, y le cargaron sus deudas, se las transfirieron, se las trasladaron al pueblo de México, a todos los mexicanos. Sí, pero que el que participó en eso sea ahora, después de más de 20 años, el que encabece al grupo que está elaborando el proyecto de gobierno del bloque conservador, eso sí está, como dirían los jóvenes, bueno, no, es algo excepcional, no tengo la palabra. Es
es único. Pero así es el conservadurismo. Y esto que estamos hablando ahora, esto, ¿sí?, no lo comparten conmigo. Pero no crean ustedes que solo los oligarcas, que no son muchos, no lo comparten amplios sectores de clase media. Son millones los que mantienen este pensamiento conservador. Millones que sostienen que nosotros estamos destruyendo a México. Millones. Y no hay nada que hacer ante eso. Es lo que decíamos la vez pasada. Si yo me pongo a estarle aclarando cosas al Reforma, pues no ganaría nada, porque ellos están en contra de nuestro proyecto, y si le ensartamos perdimos, y si no le ensartamos también perdimos. Entonces, ¿para qué va uno a estar perdiendo el tiempo? Es como siempre digo, siga usted su camino. Es que están destruyendo el país, es que Pemex está en quiebra, es que está desbordada la violencia. Etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué le aclaras? No, es para decirle, somos libres y sigue tu camino, ahí la llevas. Y sigue leyendo el Reforma, y sigue escuchando a Ciro y a López Dóriga y a Loret y a Carmen Aristegui, y ahí vas muy bien, sigue adelante y no nos peleemos. Tú quieres continuar así, pues adelante. Yo tengo pues otro proyecto, ¿sí? Tengo otro camino que estoy siguiendo, y lamento mucho pues que no estemos de acuerdo, pero tampoco es para agarrarnos a golpe, ¿no? Para hacernos daño, no. Tú no vas a aceptar nada. Bueno, en las familias suele pasar que lleguen a la conclusión de no hablar de política, porque se sientan a la mesa y sale y de inmediato pleito, ¿no? En las familias. Por eso estamos viviendo tiempos importantísimos, interesantes. Entonces ya muchas familias dicen, miren, no se habla de política. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están de salud? ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto calor! Dicen que nunca había habido tanto calor como ahora, ¿no? Y ahí, ya vieron lo de los ovnis, ¿no? Sí.
No, no, yo sí, pero y ya, pero está mejor eso, ya cada quien tiene su criterio. Yo estoy contento porque la mayoría de la gente pues sí nos está apoyando. Si no, a lo mejor sí estuviese preocupado, pero como ya vieron la encuesta, aunque esté cuchareada, de todas maneras estamos bastante arriba, pues estamos muy bien. Sin embargo, no deja de haber un sector que no son pocos, repito, son millones que están en contra y se enojan mucho y llegan a estas cosas, ¿no? De difundir lo del militar y muchas mentiras, ¿no? Pero lo de Gurría sí es eso. Él no tiene tanto dinero. ¿Por eso cobra la pensión? No, viven bien, ¿no? Pues claro que tiene más que yo. Y es un cinismo. Pero es que en comparación con los de mero arriba, pues está en niveles, ¿no?, de ingresos medios en comparación. Ellos son empleados. Es un poco lo que hizo Calderón, hizo Zedillo, ¿no? Terminan el gobierno y se van a trabajar de consejeros a una empresa y sí tienen ingresos muy buenos. En España las empresas aplicaban, no sé si lo sigan haciendo, el que contrataban a los políticos, y no solo de derecha, también de izquierda. Y eran sus asesores, pero no, era una manera de tener influencia en los gobiernos, tener a estos gestores, se les llama lobistas, coyotes, pues, para que se entienda mejor, políticos. Aquí se usó también, bueno, ya hablaba yo de estos ejemplos, pero habían grandes empresarios que tenían de empleados a exfuncionarios. Entonces, lo de Gurría, pues, es eso, básicamente. Le llamaban el ángel de la dependencia. Y él declaró en una ocasión, y no se equivocó, porque dijo que iban a durar, creo que 20 o 30 años en el poder. Y yo creo que fue el tiempo, bueno, al menos el periodo neoliberal duró 36 años. Sentían que iban a ser eternos, ¿no?, que iban a estar ahí por los siglos de los siglos. Pero él llegó a decir eso, que iban a tardar mucho. Antes, el finado Fidel Velázquez había declarado de que ellos habían llegado con las armas al poder y que solo iban a salir
del poder con las armas. Todos los iban a sacar del poder con las armas. Y afortunadamente pues falló en el pronóstico porque no hubo necesidad de usar las armas, porque eso sí es terrible, la guerra es lo más irracional, lo más doloroso que hay. Eso también tenemos nosotros que celebrarlo, el que estamos llevando a cabo los cambios sin violencia, de manera pacífica. Y son cambios profundos. Aun cuando haya enojos y esto que estamos viendo, no es nada si se compara con el daño que causa la violencia, el sufrimiento de la violencia, el sufrimiento que produce la violencia. Entonces tenemos que estar también muy satisfechos con eso. Sí, desde luego quisiéramos que los medios fuesen profesionales, que fuesen objetivos, plurales, que contáramos con una prensa democrática, pero si no se puede, porque pesan mucho los intereses creados, pues tampoco pasa nada, porque ya vimos que no tienen efecto sus campañas de manipulación. La gente se informa de otra manera y la verdad siempre se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Y hasta nos ayuda, porque imagínate también cuánto nos ahorramos de dinero. Porque los tendríamos hablando muy bien de nosotros si los maiciamos, si repartimos maíz. Maíz, decía Porfirio, ese gallo quiere maíz, y aunque fuese maíz con gorgojas, dejaba de cantar el gallo, ¿no? Tranquilizaban al gallo, se apaciguaba el gallo, pero no, además estaban muy mal acostumbrados. Yo creo que se llevaban como 30,000 millones de pesos al año de presupuesto. Pues todo el programa de Sembrando Vida. Ahora son como 3,000, 10%. Y a lo mejor lo vamos a bajar. Pues le damos otra vuelta a la tuerca. Ya no se puede. Lo que vamos a hacer, no sé, Jesús, si va avanzando lo de el seguro médico para los periodistas. Está abierta la convocatoria, ya hay más Sí. de 10 periodistas. Eso sí, porque ustedes ¿qué tienen que ver con lo que estamos hablando? Nada. Ustedes son trabajadores en los medios. Y como todos los ciudadanos, en los países donde hay estado de bienestar, ¿sí?, hay seguridad desde que se nace hasta que se muere. Ese es el ideal que tenemos. Seguridad desde la cuna hasta la tumba. Y se trabaja y se llega a una edad, ¿sí?, se trabaja en cualquier actividad,
no solo en una empresa, y se cumplen 65 años y ya se empieza a recibir una pensión suficiente y se tiene el derecho a servicios médicos, a otras prestaciones sociales. Entonces, alguien llega a la vejez y no tiene ninguna preocupación mayor porque sabe que aún de manera modesta va a tener lo necesario hasta el último día de su vida. Pero aquí con tanta pobreza, desigualdad, por eso estamos avanzando en lo de la seguridad social, el programa de salud, que toda la gente tenga el derecho de ser atendida en un centro de salud, en un hospital, que pueda ser intervenido quirúrgicamente, que tenga todas las medicinas, todas, de manera gratuita, que la salud sea un derecho, no un privilegio, que no se requiera tener dinero para ir a una clínica, para atenderse en el caso de una enfermedad. Ese es nuestro ideal y vamos a avanzar y vamos a lograr ese propósito. Vamos hacia allá. Ayer estaba yo pensando que hablaban de las medicinas. Ya llevamos abasto de más del 90% en 14 estados donde está funcionando el IMSS Bienestar. Pero van a seguir nuestros adversarios, pero no solo por eso, sino porque ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos. Y lo vamos a hacer. ¿Pero cuánto nos puede significar eso? Sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando, sí, y lo voy a plantear a los del sector de salud. Y eso es para que sí, en un avión, ¿sí? O por tierra, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene en inventario todo, hasta las medicinas más específicas y difíciles de
conseguir en el mundo un banco de reserva de medicamentos. Sí, sí. Entonces hablaba yo esto de la salud. Y lo otro, sí, es la pensión. Eso también. Desde luego, las becas, todo ayuda. Pero si la pensión, dejamos la pensión mejor, pues ya es garantizar lo básico, la alimentación para el adulto mayor. O sea, con la pensión y con la medicina y los médicos ya es un avance. Y otros satisfactores, ¿no?, que podrían acercarse a la gente y que queden establecidos por ley, que esté quien esté en el gobierno no puedan quitarlo para ir hacia allá, hacia el estado de bienestar. Pero bueno, Estos ejemplos que pone el presidente de los exservidores públicos que fueron después contratados, ¿no? El caso de Zedillo, del propio Calderón y de Gurría, que son hasta ofensivos para México, pues revelarían lo que ya se conoce, la captura del Estado, ¿no?, como el mayor rango de corrupción. En un segundo tema, presidente, seguimos en nuestra investigación sobre asociaciones civiles y fundaciones y hemos encontrado, en términos generales, en la mayoría de ellas, que son utilizadas como eso de la consolidación de empresas. Si bien esa figura ya no existe, las fundaciones y asociaciones civiles siguen recibiendo estos donativos de las propias empresas que las constituyen y con ello dejan de pagar impuestos a la hacienda pública. ¿Qué significa? Se vuelven recaudadoras de esos impuestos. Pero lo que hemos encontrado nosotros es que muchas de ellas tienen gastos indebidos, que además pagan muchísimo dinero que está prohibido por ley a sus integrantes, que les pagan salarios millonarios, además que no hacen la labor altruista que dicen, por las cuales están dentro de este régimen donatario, que es un régimen especial que evita el pago de impuestos. Otras de ellas tienen guardaditos multimillonarios, es decir, ese dinero que pudo haber entrado a la hacienda pública y que tanta falta hace para los programas sociales y para las obras de infraestructura, en realidad lo tienen guardado en cuentas bancarias, incluso en paraísos fiscales, como si fuera dinero de ellos y no dinero del pueblo de México. Y entonces lo que está pasando con muchas de estas fundaciones y asociaciones civiles es eso, o sea que vuelven patrimonial el dinero público, porque ese dinero debió de haberse pagado como impuestos y entrado a la hacienda pública y derivado en programas sociales u obras de infraestructura. Entonces preguntarle, presidente, si ya le dieron algún informe de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria de cómo estas asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, no todas por supuesto, pero algunas de ellas, son utilizadas bajo este esquema de corrupción. Sí, antes había más eso, y sí han habido modificaciones legales y ya se limitó el que sean deducibles de impuesto ciertas actividades para la atención a problemas sociales, a filantropía. Ya antes se abusaba mucho de eso. Las empresas justificaban de que tenían estos gastos y se les quitaban impuestos. Eso ya no sucede. Se cuida mucho. No hay ya una situación general, ¿no?, sobre esto. Antes sí, ahora no. De todas maneras voy a verlo
¿sí? Voy a revisarlo. Puede ser que haya quedado algo porque yo hice el compromiso, y lo estoy cumpliendo, de no aumentar impuestos ni hacer reformas fiscales. No hemos hecho ninguna reforma fiscal, porque sostenemos que con las leyes que existen es suficiente para tener una buena recaudación de contribuciones, que no de impuestos, de recaudaciones. Si acaso la única modificación que se hizo a la Constitución y a la ley fue el de prohibir la condonación de los impuestos. Eso es lo único. Y eso nos ha permitido obtener muy buenos ingresos. Hoy estaba yo viendo la recaudación. ¿Por qué no ponen el cuadro sobre la recaudación, el cierre de julio? Laura lo tiene porque no los manda el SAT. Diario veo este reporte y van a ver que están bien los ingresos. Está obteniéndose menos de IVA porque hay una devolución de IVA que se hace a las empresas y se está cumpliendo, devolviendo puntualmente a las empresas lo que les corresponde por el IVA, lo que establece la ley. Pero de todas maneras tenemos más ingresos que el año pasado en términos reales, y lo que ha aumentado más es el impuesto, el ingreso por impuestos sobre la renta. Este es de ayer. Es el cierre al 31 de julio. El tributario traemos 6% arriba en términos reales. Eso significa que nominal es más de 10% de incremento. Cuando se habla de términos reales es que se descuenta la inflación. Entonces, si la inflación es 5, pues serían 11, pero como se le quita eso, quedan 6, pero en positivo. El año pasado llevábamos de recaudación 2.344.097 millones de pesos. 2 billones. Y ahora llevamos 2.641.000, casi 300.000 millones más en la recaudación. Aprovecho para enviar un reconocimiento a todos los trabajadores del SAT, porque están haciendo muy bien su trabajo. Y también, desde luego, un reconocimiento a todos los contribuyentes de México, porque sin esto no podríamos impulsar el desarrollo del país. Esto es lo que nos permite financiar los programas de infraestructura, de obras públicas, financiar la educación pública, la salud, la construcción de
carreteras, la seguridad, pagarle, de aquí sale a marinos, a soldados, a integrantes de la Guardia Nacional, a policías, de esto, todos contribuimos. Y los no tributarios sí tenemos una disminución, pero es menor lo que significan los no tributarios. Lo fuerte está aquí. Les decía yo del impuesto sobre la renta, es 1.564.000. Estaremos hablando de la mitad de toda la recaudación del impuesto sobre la renta. Y vamos muy bien. Pero esto se ha logrado porque no hay condonación de impuestos, porque no se permite la defraudación fiscal, no hay la facturación falsa que existía, los despachos que se dedicaban a entregar facturas falsas. Deben de haber por ahí algunos todavía, pero ya saben que si se les cae es un asunto delicado que corresponde a la esfera del derecho penal y ya no hay impunidad para nadie. Entonces, esto nos ha estado ayudando, pero sí voy a revisar lo de la deducción de impuestos. Presidente, ya muy rápido, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene una revista que se llama la Revista del Consumidor y ahí hacen unos análisis técnicos científicos sobre los productos. Específicamente en la industria alimentaria han detectado, por ejemplo, que hay sueros que no tienen los elementos que los convierten en sueros y estos son utilizados por la población, incluso se les da a los niños cuando tienen alguna enfermedad estomacal. También ha habido casos de productos lácteos que han encontrado son pura grasa y no tiene en realidad nada de leche. En otro caso de un timo alimentario también es todos los productos que tienen conservadores a base de petróleo. Entonces, presidente, en estas cápsulas que hace la Revista del Consumidor dan las marcas de estos productos para que la gente no los consuma, pero las pasan solo en la televisión pública a las 6 de la mañana cuando no hay mucha audiencia, y esto debería de conocerlo la gente porque le hace daño a la salud. Entonces preguntar si sería posible que aquí en la mañanera se pasen estas cápsulas, son muy breves y a la gente las orientaría a no consumir estos productos que son muy dañinos. Gracias, presidente. Sí, es muy buena tu propuesta, porque sí es sobre la calidad de los productos, porque una cosa es quién en los precios y otra cosa es la calidad del producto. Es probable que es posible de que con Ricardo Sheffield el lunes, que no se haga muy larga también la sección, porque si no ya no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, y ya ven que nos alargamos mucho, ¿no? Ustedes preguntando y yo más, pero le vamos a pedir a Ricardo a ver si pone algo, sí, porque sí hay mucho fraude, muchos productos adulterados, chatarra, entonces que los que sean más dañinos a la salud, porque dicen las papitas, pues sí, porque le ponen mucha sal, ¿no? Puede ser,
pero no es tanto. Lo que duele más de las papitas, el daño más de las papitas, es que cuestan mucho. O sea, cuesta muchísimo, ¿no? Le echan mucho, mucho aire. Y si se tiene una papa, ¿no? Y se fríe, pues sale muchísimo más barato. Pero bueno, ese es otro tipo de cosas. Pero sí hay, no como las papitas, o sea, para defender a las papitas, que nada más es sal. Hay otros que sí, son productos que pueden dañar, que son dañinos, ¿no?, a la salud, o que se dice que tienen nutrientes, ¿no? Y no hay nada, es pura mentira. Pues. Entonces eso sí lo puede hacer aquí Ricardo Sheffield. O sea, en algunos casos, para que se evite el consumo, o sea, que se informe, ¿sí?, y que la gente decida libremente, ¿no? Porque ya sabemos que hay refrescos, aguas embotelladas, ¿no?, que son dañinas, pero la gente les gusta, ¿no? Nosotros la obligación que tenemos es informar y ya la gente decide, ¿no?